La Revolución Mexicana, un capítulo crucial en la historia de México, el cual se desencadenó entre 1910 y 1920. A continuación, conocerás los eventos más importantes y sangrientos que sucedieron. Objetivo y causas. El objetivo fue derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Las principales causas que provocaron la revolución fueron la concentración de tierras en manos de gente privilegiada, la falta de democracia, condiciones laborales precarias y falta de derechos para los trabajadores. Inicio. Estallido de la revolución y personajes principales, 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero, él inició el movimiento revolucionario al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, en el que convocaba a los mexicanos a levantarse en armas contra el régimen. Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur, se une a la lucha por los derechos de los campesinos y la devolución de tierras a sus legítimos dueños. Su lema era Tierra y Libertad. Pancho Villa, conocido como el Centauro del Norte, comanda las fuerzas revolucionarias en el norte de México, destacándose por su habilidad militar. Se unió a Madero en la lucha contra Díaz. Venustiano Carranza participó en el movimiento y, tras la caída de Díaz, se convirtió en uno de los líderes clave, redactando la Constitución de 1917. Renuncia de Porfirio Díaz y Francisco I. Madero asume la presidencia, 1911. Las fuerzas revolucionarias, dirigidas por Madero, tuvieron éxito en varias batallas, y la presión obligó a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia en mayo de 1911. Díaz buscó garantías para su seguridad y se llegó a un acuerdo conocido como el Tratado de Ciudad Juárez. Madero asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, su gobierno enfrentó desafíos inmediatos, incluyendo tensiones internas y conflictos con líderes revolucionarios descontentos como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Además, las tensiones se intensificaron, y en 1913, Madero fue traicionado por el general Victoriano Huerta, quien orquestó un golpe de Estado. Decena trágica y asesinato de Madero, 1913. En febrero de 1913, México fue testigo de una escalofriante tragedia que llenó de violencia y terror la historia mexicana. Francisco I. Madero, después de asumir la presidencia, sería traicionado y asesinado por Victoriano Huerta. En una conspiración brutal. Lo que comenzó como un conflicto político se transformó en una carnicería. Madero y Pino Suárez son forzados a renunciar. Victoriano Huerta asume la presidencia de México de manera ilegítima. Durante 10 días frenéticos y bajo las órdenes de Victoriano Huerta se realizaron combates en las calles, bombardeos y asesinatos. Este evento se conoce como Decena Trágica. Fin de Victoriano Huerta, 1914. Victoriano Huerta fue derrocado del poder como presidente de México en julio de 1914. La coalición de fuerzas revolucionarias liderada por la División del Norte, encabezada principalmente por Pancho Villa y Emiliano Zapata, jugó un papel crucial en su caída. La intensificación de la lucha contra Huerta, conocida como la Campaña de la División del Norte, llevó a una serie de batallas cruciales que debilitaron la posición de Huerta y su régimen. La Batalla de Zacatecas, librada en junio de 1914, fue particularmente significativa. Las fuerzas revolucionarias, encabezadas por Villa, obtuvieron una victoria contundente sobre las fuerzas huertistas en esta batalla, lo que marcó un punto de quiebre en el conflicto. Ante la presión militar y la falta de apoyo interno e internacional, Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914 y abandonó el país. Convención de Aguascalientes, 1914. Tras salir Huerta del poder, se realiza la Convención de Aguascalientes. Tuvo lugar en octubre de 1914 y tenía como objetivo principal lograr la reconciliación y la unificación de las facciones revolucionarias en un esfuerzo por establecer un gobierno sólido y unificado para México. Entre los participantes clave se encontraban las fuerzas lideradas por Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Sin embargo, las tensiones y desacuerdos entre estas facciones llevaron al fracaso de la convención. La Convención de Aguascalientes no fue un evento militar, pero su fracaso llevó al enfrentamiento entre los constitucionalistas de Carranza y los convencionistas de Villa en la Batalla de Celaya un tiempo más tarde. Batalla de Celaya, 1915.
Fue una serie de encuentros militares que tuvieron lugar en abril de 1915, en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, México. La batalla enfrentó a la División del Norte, liderada por Pancho Villa, contra el ejército constitucionalista de Carranza, liderado por Álvaro Obregón. El objetivo principal de la batalla de Celaya era asegurar el control sobre el territorio y debilitar las fuerzas villistas lideradas por Francisco Villa, quien se oponía al gobierno de Carranza. La batalla fue una de las más sangrientas de la Revolución Mexicana, y se calcula que dejó más de 10.000 muertos. La victoria de Obregón marcó el declive del poderío villista, y condujo a la victoria final de los constitucionalistas. Promulgación de la Constitución, 1917. Este año Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se convirtió en el presidente de México. Esta Constitución estableció principios fundamentales en áreas como derechos laborales, propiedad de la tierra, educación y reforma agraria. Es una de las constituciones más avanzadas de su tiempo y sigue siendo la ley fundamental de México. A pesar de la promulgación de la Constitución, la lucha armada continuó. Hubo diversas campañas militares durante 1917, ya que las fuerzas constitucionalistas lideradas por Carranza y Obregón buscaban consolidar su control sobre el país. Eventos durante el mandato de Carranza 1917 a 1920. Carranza buscó consolidar su autoridad y establecer un gobierno constitucional. Durante este periodo, enfrentó la oposición de diversas facciones revolucionarias, incluyendo a seguidores de Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes buscaban reformas más radicales. Una de las principales prioridades de Carranza fue implementar las reformas sociales prometidas por la Revolución. En este sentido, promulgó las siguientes leyes. Leyes de reforma agraria. Estas leyes establecieron las bases para la reforma agraria en México, redistribuyendo la tierra entre los campesinos. Ley del trabajo. Esta ley estableció los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo un salario justo, un día de descanso semanal, vacaciones pagadas y la seguridad social. Reforma educativa. Esta reforma estableció la educación laica y gratuita como derecho de todos los mexicanos. Asesinato de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, 1919. Durante el mandato de Carranza, Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919. El asesinato tuvo lugar en Chinameca, Morelos, México. Zapata, líder revolucionario y defensor de las demandas agrarias, fue emboscado y asesinado por miembros del ejército del gobierno de Venustiano Carranza. Este evento marcó el fin de la vida de uno de los líderes más destacados de la Revolución Mexicana y tuvo un impacto significativo en el curso de la lucha agraria y en el desarrollo del conflicto en México. Fin de Venustiano Carranza e inicio de Álvaro Obregón 1920. Las principales razones del derrocamiento de Carranza fueron las siguientes. El desacuerdo sobre la sucesión presidencial. Carranza pretendía imponer a Ignacio Bonillas como su sucesor, lo que Obregón consideraba una violación a la Constitución de 1917, que establecía que el presidente debía ser elegido por el pueblo. La preocupación por el autoritarismo de Carranza. Obregón temía que Carranza se convirtiera en un dictador, y que las libertades y derechos conquistados durante la revolución fueran sofocados. El descontento de los grupos revolucionarios. Otros líderes revolucionarios, como Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, también estaban descontentos con Carranza, y apoyaron a Obregón en su rebelión. La rebelión de Obregón, conocida como el Plan de Agua Prieta, comenzó el 23 de abril de 1920. Obregón contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas, y rápidamente derrotó a las fuerzas leales a Carranza. Asesinato de Venustiano Carranza 1920. Carranza, viendo que su derrota era inevitable, huyó de la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920. Sin embargo, fue asesinado por un grupo de soldados durante su huida. Con la muerte de Carranza, Obregón asumió la presidencia de México. Su gobierno estuvo marcado por la consolidación de las reformas sociales de la Revolución y por el fortalecimiento del Estado mexicano. Pacto de Sabinas, 1920. Pancho Villa firmó el Pacto de Sabinas el 8 de agosto de 1920, con el objetivo de poner fin a las hostilidades y la lucha armada que había caracterizado gran parte de la Revolución Mexicana. Este pacto fue un acuerdo entre Villa y el gobierno del presidente Álvaro Obregón.
El Pacto de Sabinas estipulaba los términos para la desmovilización y el retiro de las fuerzas villistas. Villa acordó disolver su ejército y retirarse de la vida militar activa a cambio de una amnistía y la promesa de recibir tierras para él y sus seguidores. Este pacto fue parte de los esfuerzos para lograr la pacificación y la reconciliación en México después de años de conflictos revolucionarios. Ha terminado, 1920. La Revolución Mexicana se considera terminada en 1920, con el derrocamiento de Venustiano Carranza y el ascenso al poder de Álvaro Obregón. Las principales causas que definen este momento como el final de la revolución son las siguientes. La muerte de Emiliano Zapata. Su muerte debilitó la resistencia campesina y facilitó el triunfo de los constitucionalistas. El derrocamiento de Carranza. El derrocamiento de Carranza marcó el fin de la lucha entre los constitucionalistas y los grupos revolucionarios que no estaban de acuerdo con su gobierno. La promulgación de la Constitución de 1917 estableció una serie de reformas sociales y laborales que fueron el principal objetivo de la revolución. La promulgación de la Constitución de 1917 marcó el triunfo de las ideas revolucionarias. Por lo tanto, el año 1920 se considera el final de la Revolución Mexicana porque en ese año se produjeron 3 eventos clave que marcaron el triunfo de los revolucionarios y el inicio de una nueva era en la historia de México. Datos curiosos. Se estima que entre 1 y 1.5 millones de personas murieron durante el combate. Pero también hubo muchas muertes por enfermedades, hambrunas y desplazamientos forzados. Francisco Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923, en la ciudad de Parral, Chihuahua. Se cree que el asesinato fue ordenado por el gobierno de Álvaro Obregón, que temía que Villa se volviera a levantar en armas. Las mujeres desempeñaron un papel crucial. Muchas mujeres se unieron a las filas revolucionarias como soldaderas, acompañando a los hombres en la guerra y participaron activamente en combates. Las Adelitas fueron mujeres que desempeñaron una variedad de roles en la Revolución Mexicana, ya sea como pareja, enfermera, cocinera y hasta espía. Si te gustó y te ayudó este video, por favor suscríbete, dale like y entra a ver más videos sobre nuestra historia. Gracias.